tardes. Estamos en Tabla una vez más, esta vez para conversar con Macarena Letelier. Ella es la directora ejecutiva, Así dicen. ¿no es cierto? O secretaria general, no importa el Del caso. Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio, un lugar que hoy para todos los abogados es cada vez más importante. Y quisiéramos conversar, primero darte las gracias por recibir a Estado Diario y queríamos conversar sobre esto, sobre la CAM, estamos acá, sobre el centro de arbitraje, ver cómo ha evolucionado, cuál es tu visión, entender ese mito, digamos, de que, de que los conflictos salieron de los tribunales o los grandes conflictos salieron de los tribunales para venirse al centro de arbitraje. Nada, quería que nos contaras primero cómo ves, digamos, los últimos 10 años, digamos, del arbitraje en Chile, digamos. No, primero que nada, un millón de gracias por venir y felicitarlos por esta iniciativa Estado Diario. La verdad es que antes que llamaran yo ya estaba siendo una asidua de lectora por las redes, porque creo que es una buena manera hoy día de llegar y difundir lo que está pasando en ámbitos jurídicos, que no siempre son los primeros que quiere un medio tradicional sacar a luz lo que está pasando, pero para nosotros es muy importante. Respecto a tu pregunta, los últimos 10 años ha venido siendo un crecimiento ya explosivo del arbitraje y de la mediación. Me gustaría que agregáramos a esta conversación la mediación, o más bien los mecanismos alternativos, que ya se dice que son más que mecanismos alternativos de resolución de conflictos, se habla de los mecanismos adecuados de resolución de conflictos para ciertos casos. Que se hayan sustraído del Poder Judicial ha tenido bastante respuesta. Primero, no, mira, queremos un procedimiento con un principio de celeridad. Queremos a alguien que conozca más el tema a fondo. Queremos tener una instancia donde las partes puedan llegar a acuerdos de manera más fácil por los principios de inmediatez. Pero dicho todo eso, estos casos que salen del Poder Judicial para ser resueltos bajo estos otros mecanismos, si no tuvieran el apoyo del Poder Judicial, no pudieran existir en distintas etapas de estos procesos finalmente. Y esto va de la mano, como todo en el mundo, de que uno mira las experiencias en otros países. Porque nosotros hablamos de tratados internacionales, de relaciones comerciales transnacionales, y hoy día una empresa que tiene un desarrollo en Perú, en Estados Unidos, en Australia y en Chile, y resulta que en Chile no hay arbitraje, no hay respeto por este sistema, también es un factor de desincentivo para la inversión. Pero punto seguido, quiero hacerme cargo de alguna frase que tú dijiste de este mito que era como grandes empresas o grandes casos complejos. Más del 50% de los casos hoy día que busca este mecanismo de resolución de conflictos obedece a pymes, mini pymes, la cuantía mínima, y se encuentran más de la mitad de esas instancias llegan a un acuerdo. Entonces ese es un mito que hemos tratado de ir aclarando, porque también es responsabilidad de quien tiene esa información. Y esa información es cada vez más cercana, efectiva y tratable por los sistemas digitales que albergan estos casos. No es la justicia de los ricos, entonces. No de lo que yo he visto en los últimos 5 años acá, y siempre hay un espacio donde uno puede hacer mucho más, porque esto finalmente es un acceso a una justicia. Y ese es el piso, y ese fue el objeto en los estatutos de por qué también nace el anhelero de las cámaras de comercio en el mundo, instituciones sin fines de lucro que finalmente prestan este servicio para que sus socios en un minuto encontraran una respuesta. Pero lo de los socios se amplió. Y efectivamente uno llega a casos de cuantías muy bajas y ahí uno tiene que echar a correr la imaginación de cómo apoyar a esos espacios. Y hace 2 años se creó una iniciativa de los árbitros jóvenes del CAM Santiago que tiene tarifas diferenciadas, procedimientos acelerados y buscan una formación continua al alero de una institución que ya goza un prestigio importante después de 25 años y es una manera de hacerse cargo de esos pequeños casos y a la vez ir formándose. Sentencias que no han sido recurridas, llevamos ya casi 20 casos en un año. Y la verdad es que yo siempre aprovecho a agradecer la iniciativa porque es la sangre nueva.
Y es la sangre nueva que parte unos años antes, pero que son profesionales absolutamente de toro y lomo, han estudiado afuera, han trabajado afuera. Entonces, cuidado con decir que es una justicia de segunda categoría, porque yo quisiera unos esos chiquillos resolviendo un problema mío. No, sin duda. Y ellos, y a propósito de eso, la selección de los árbitros, ¿cuál es en particular estos jóvenes, ¿no es cierto? Los grandes árbitros, ya sabemos algo de eso, digamos, ¿no es cierto? Pero de estos jóvenes abogados, porque en general es gente que no tiene formación de juez, digamos, ¿no es cierto? No tiene formación en redactar sentencias, al menos las escuelas de derecho, digamos, no entregan ese tipo de herramientas, y no es algo, no es lo mismo hacer una demanda que hacer una sentencia. Mira, te cuento. El promedio de edad deben ser 35 años, porque es hasta los 40. Muchos de ellos han sido actuarios por harto tiempo de árbitro, ya con una experiencia prolongada. En un principio se estableció que las sentencias que dictaran estos árbitros jóvenes iban a tener un tutor, una revisión del centro, y eso se ha ido haciendo. Pero la verdad es que, aunque uno no lo crea, tienen experiencia. Algunos de ellos han trabajado en centros en otros países. Otro porcentaje importante, como yo ya te mencioné, llevan años siendo actuarios de juicio. Y nadie partió con la formación de juez. Y los jueces del sistema ordinario, la Academia Judicial, también tiene años. O sea, esto es una labor que se va aprendiendo. Y también un juez es un hombre promedio. Yo creo que el buen juez no es el mejor de todos. Esa persona que lleva 30 años y tiene una pared llena de diplomas, a lo mejor nunca va a ser un buen árbitro o un buen juez. Entonces también bajar ahí con la realidad de que hay habilidades y características para ponderar hechos, para aplicarles las normas jurídicas, sacar un buen fallo, acercar a las partes que no tienen que ver con el que lleva más años tampoco, que muchas veces sirve. Mi gran formadora fue la señora Olga Feliu, y soy la primera admiradora de la experiencia y de los años de trayectoria que uno creo que nunca termina de aprender. Pero la experiencia, lo que yo he podido ser testigo, lo han hecho muy bien estos árbitros jóvenes y se han hecho cargo de todas estas causas entre 0 y 500 UF, que muchas veces uno dice, ya bueno, démosla con otra grande para que no le importe tomarla. Ellos están felices de tomarla. Y ahí de nuevo hay un incentivo muy grande que finalmente se traduce en un trabajo de excelencia. Y con el apoyo de todo el centro, que ya somos 15 personas. ¿Y cómo ves, a propósito de la formación, cómo ves la educación legal chilena? Digamos, ¿cómo ves tú tienes experiencia, digamos, haciendo clases en las universidades? ¿Cómo ves que la formación de los abogados o de los estudiantes de derecho, ¿no es cierto?, está tomando este tipo de cuestiones? Porque uno ve, ¿no es cierto?, derechos procesales, por lo menos yo estudié, no sé, un año entero, juicio ordinario, digamos. Y si uno ve hoy día en la justicia civil, el número de juicios ordinarios son muy pocos, digamos. Y va a ser muy excepcional que un abogado tramite un juicio ordinario, y quizás va a ser mucho más probable que lleve un arbitraje o lleve una mediación. Sí, yo te diría que los 2-3 últimos años he visto un cambio importante. Al igual que tú, tuve 3 años de procesal con Cristian Maturana, que es mi ídolo procesalista, y hoy día tengo la suerte que sea consejero. Y no me acuerdo haber tenido mediación, me acuerdo de la mediación como temas familiares, y el arbitraje habremos tenido 2 horas en 3 años. Y eso evolucionó a que se especializara en magíster. En magíster, bueno, en diplomado de litigación, de negociación, un par de horas. Yo en eso llevo 3-4 años, incluso me ha tocado hacer en Cali, en Colombia, en Lima, en distintas partes estos mismos cursos. Pero tengo una súper buena noticia, y que es lo que yo pensaba que tenía que pasar, no porque yo lo creyera, porque pasa en el mundo, y es que al menos en la Universidad Católica, por primer año se está haciendo en pregrado un curso de mediación. Tengo la suerte de poder estar dictándolo con Nicolás Fría, entre los dos. Es un OPR, yo soy de la Chile, así que no entiendo mucho la jerga de la Universidad Católica. Un optativo, claro. Donde hay alumnos de tercero, cuarto y quinto, donde hemos podido explicarles los beneficios, las cláusulas escalonadas, la mediación, y de nuevo, desligarla de este concepto tradicional de
¿Una mediación para qué si yo no tengo un problema familiar? ¿O una mediación para qué si yo no tengo un problema laboral? Pero tú tienes un problema en un contrato pequeño, mediano o grande, donde también puedes encontrar una solución con un tercero que te ayude. O en un arbitraje que también tengo que entender las diferencias. Entonces yo creo que también ya llegó ese minuto. Hay un quiebre, hay una conciencia en las universidades. Me tocó este año ir a la Universidad Austral y también estuve en Temuco, el año pasado estuve en Talca. También nosotros queremos sacar esto a regiones, no que solo se entienda en Santiago. Y yo creo que empezó esa conciencia y lo mejor de todo es que estas generaciones que vienen enganchan al tiro. Oye, sí, pero qué bueno hablar, y cómo aprendo a conversar, y por qué me conviene yo decirle a las partes que tratemos de nuevo. Entonces hacemos ejercicios. Y los últimos 4 años nosotros hemos hecho un taller de mediación, y la primera vez me acuerdo haber dicho, ya, si tenemos 2 inscritos lo hacemos. Llevamos 180. Entonces uno ve muchas ganas, tiene un atractivo, más allá de lo jurídico, de lo económico, tiene un atractivo humano esto. Porque ¿quién quiere estar en un conflicto? Y tenemos conflicto desde que nos despertamos hasta que nos quedamos dormidos. El córrete para el lado durmiendo sigue siendo un conflicto finalmente. Pero el desafío es cómo nosotros resolvemos los conflictos. Y hay una lámina que a mí me encanta, que yo tengo en algunas clases, que no es que seamos ni más malos ni más buenos de los que los resuelven distintos. Somos parte de la evolución de la historia. Y la primera lámina que yo pongo son 2 cavernícolas peleando por un pedazo de carne con palos, los picapiedras, ¿te acordáis? Y el que pegaba el palo primero se quedaba con el pedazo de carne. Y después evolucionó, y me encanta el ejemplo del duelo. Otra vez escribí algo del duelo. El duelo era un método legal de resolver un conflicto. Sí, claro. Y había una ley del duelo. En Chile el último fue en 1950 y tanto, entre 2 senadores. Sí, sí. Y el que disparaba primero ganaba. Entonces, y el juicio y la cosa más confrontacional. Y creo que hoy día, que están tan de moda porque funcionan, conceptos tales como liderazgo, empatía, diálogo, confianza, herramientas blandas, el que se suba a este carro está de moda también. O sea, lo hace, yo siento que culturalmente habla bien. Sí. Y así uno lo puede ver en países asiáticos. En Australia, en el Centro de Mediación y Arbitraje de Australia, vino su directora, Deborah Lockhart. Ha venido 2 años seguidos. Una señora que debe tener, no sé, 20 años más que yo, y me dice, Maca, ánimo, yo la veo a usted y soy yo hace 15 años, pero hoy día el 80% de los casos son mediaciones. Los grandes conflictos se resuelven por mediaciones, o por estos mecanismos finalmente, que son diversos. Ya, por último, a propósito de tu participación en la Comisión de la Reforma a la Justicia Civil, ¿no es cierto? Uno tiene la impresión, o al menos, bueno, yo tengo la impresión, de que eso ha costado mucho que salga, por diversas razones, pero por una principal razón que yo veo o que yo le asigno es que va o empezó contra los tiempos, digamos. Esto de reformar los tribunales cuando quizás los conflictos se deberían solucionar, digamos, fuera de los tribunales o en un contexto distinto dentro de que el procedimiento tradicional ordinario, digamos. Nada, ¿qué nos puedes contar de eso? Digamos, ¿qué sabes cómo viene esa nueva justicia civil de la mano de esto, de la mano del arbitraje, de la mano de la mediación? Yo creo que podemos aquí distinguir 2 temas. Primero, la reforma procesal civil al sistema en sí mismo. Una reforma que es supletoria de todos los ordenamientos, no ha tenido el cambio a la oralidad, a la celeridad, que sí tuvo todo el ámbito de familia, laboral, medio ambiente, y esto es lo supletorio. Y seguimos con un sistema tradicional que obedecía a otros tiempos, a un código de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde en otros países ya llevan 2, 3, 4 códigos procesales. Ese es un tema, lo que es la justicia ordinaria propiamente tal, que hoy día también tiene un desequilibrio porque se promulgó la ley de tramitación electrónica. Sí. Entonces tengo una ley de tramitación electrónica en una casa que no obedece, en un hardware que no obedece al software. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos jueces y en realidad ellos necesitan esto, necesitan, el país lo necesita, el sistema lo necesita.
Y estamos al debe, hemos estado trabajando todo este año, los temas que el Senado en su minuto pidió revisar, se revisaron por la comisión, ha sido un lujo ser parte de esta comisión y así se lo digo siempre al ministro, no sé si soy su ley de cuota y se ríe y me dice que no, pero estar con Raúl Tabolari, Cristian Maturana, José Pedro y el apoyo de Nicolás y todo el equipo, para mí es un doctorado los jueves. Y en la otra parte de esta gran reforma procesal civil, que tiene como mirada final el acceso a la justicia a las personas, están estos mecanismos alternativos. Estos mecanismos alternativos tienen mediación y arbitraje. La mediación en Chile tiene unas normas orgánicas, el arbitraje en Chile tiene unas normas orgánicas también de principios de 1900, son las mismas normas, y no hay una ley de arbitraje doméstico. Tenemos una ley de arbitraje internacional, que es la ley modelo UNCITRAL, que la tiene la mayoría de los países. Y hoy día hay una discusión, me tocó estar la semana pasada en un panel en Lisboa sobre tendencias legislativas en materia de arbitraje, monismo o dualismo. Vale la pena que en la sala 4 del centro de arbitraje, que hay una empresa que tiene un asiento comercial en Lima, tenga todo un sistema distinto al de la sala 5, que las dos empresas están acá, recursos distintos. Bueno, y te lo resumo, que la tendencia en el mundo es una ley monista. Nosotros no tenemos la ley de arbitraje doméstico y si vamos a avanzar, mi sugerencia a título personal, yo no soy autoridad de gobierno, aquí decide el ministro, el subsecretario, pero así lo he planteado, bueno, en definitiva, pero para la propuesta al menos, es que debiéramos avanzar en una ley monista. Sobre todo que los principios son los mismos, porque la sala 4 y la sala 5 buscan la celeridad, la inmediatez, el conocimiento del árbitro y el principio de mínima intervención de tribunales. Y el Poder Judicial en Chile, que, o sea, tú no sabes lo gratificante que es decir fuera, ¿por qué crece tanto el arbitraje? Porque el Poder Judicial aplica los principios internacionales. Y esos principios, el Poder Judicial, a mi entender, a mi modo de ver y analizando la jurisprudencia, no tiene una diferencia en la visión del arbitraje internacional que del doméstico, porque aplica la mínima intervención de los tribunales. Solo cuando hay una manifiesta falta, arbitrariedad, ilegalidad o el concepto de la ley de arbitraje internacional que es vulneración del orden público. Pero al final del día están parados en la misma vereda. Entonces, eso es lo que es la política pública de arbitraje, que creo que es muy necesario avanzar. Creo que, a mi modo personal de verlo, debiera ser una ley monista, porque igual va a funcionar si no la tenemos. Eso es la que nos dicen muchas personas. Pero te da certeza al que viene a Chile, porque la ley la tiene Perú, la tiene Ecuador, la tiene Colombia, la tiene Panamá, la tiene Brasil, la tiene España, y nosotros no la tenemos y somos de los países que más prestigios tienen con el arbitraje. Entonces yo creo que ahí hay que avanzar. Y en la ley de mediación tenemos muchas regulaciones parceladas, laboral, familia, la super de salud, hay mucha regulación que contempla la mediación, pero sectorial. Esta ley de mediación que se está trabajando, hay un taller en 2 semanas más en el Ministerio de Justicia, con personas que les puede interesar cómo está este anteproyecto, tiene una lógica de establecerlo como base, como voluntario pero con excepciones, y dentro de esas excepciones abarcar un gran porcentaje de causas civiles. Tú sabes que si hay 1 millón de causas efectivas al año, casi el 80% son juicios ejecutivos, y el 9% restante, también ahí hay subconjuntos de cobro ordinarios de peso, particiones, etc. Se quiere que todo eso comience por una mediación, que tenga un sistema de prestación público, privado, estamos mirando muchos otros países cómo funciona, pero culturalmente la política pública empuja, es necesaria, y que principios estén en el código, pero con una ley autónoma de mediación, como la tiene de nuevo Colombia, Brasil. O sea, en eso sí que nosotros tenemos que cumplir con estas leyes que aún no tenemos. Pero lo importante, cuando uno está más atrasado, que puede aprender de la experiencia de los otros. Y tuvimos una delegación colombiana hace un mes que tiene 8.000 mediaciones el centro y 500 arbitrajes. Y tenemos que llegar a esas realidades porque al final del día el que gana es la persona que está envuelta en un conflicto. Bien, te queremos agradecer, nos vamos a subir a este tren, digamos, a esta invitación que nos has hecho, digamos, y este llamado más bien, digamos, que tú haces, digamos, y Estado Diario tratará de empujar ese tren para que la mediación y el arbitraje tomen el lugar que tienen que tomar, digamos. Así que nada, Macarena, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por recibirnos aquí en el Centro de Arbitraje y todos invitados, digamos, a seguir viendo Estado Diario.
No, Muchas gracias. muchas gracias y mucha suerte. Que estés bien. Gracias.